Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias por estar ahí una vez más, compartir este tiempo en el que juntos vamos a meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Recuerden que pueden suscribirse, así les van llegando también las notificaciones cada vez que publicamos algo por este medio. Pueden enviar sus comentarios, pueden hacer alguna sugerencia. También, si tienen alguna duda, pueden enviarnos sus preguntas. Todo va a ser siempre muy bienvenido. Ahora bien, para esta oportunidad me gustaría que juntos meditemos y reflexionemos en un pasaje de las Escrituras que se encuentra en los tres evangelios, los conocidos como los evangelios sinópticos, el de Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a tomar como referencia el Evangelio según San Lucas y vamos a leer desde el capítulo 5, el versículo 33 en adelante. Nos relata la historia en la que Jesús se encuentra con sus discípulos y vienen los discípulos de Juan y algunos fariseos a hacerle un cuestionamiento acerca del ayuno. Entonces ellos le dijeron, dice el versículo 33 del Evangelio de Lucas, capítulo 5 estoy leyendo: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Entonces Jesucristo le responde y le dice: ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? El versículo 35: mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Jesucristo le hace una confrontación, les está abriendo un poquito la mente para que vayan un poco más allá. Esta respuesta de Jesús sobre el ayuno muestra la autoridad que tenía Jesucristo sobre las prácticas religiosas y al mismo tiempo nos revela el carácter de las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo. Jesucristo vino a marcar un nuevo tiempo y en eso tenemos que quedarnos en esta reflexión. Quiero que en esta oportunidad miremos esto, un nuevo tiempo que Jesucristo vino a abrir, y todos sabemos que Jesucristo no vino a infringir la ley, sino que vino a cumplirla, a dar un testimonio vivo de lo que las escrituras ya venían anunciando acerca de él. Los israelitas tenían como obligación, si se quiere, ayunar una vez al año, y era el día de la expiación, era el día en el que el sacerdote entraba y comenzaba a hacer todo el ceremonial en el lugar santísimo para que pedir perdón por el pueblo, por los pecados del pueblo, y entonces hacer la expiación necesaria para que el pueblo pudiera recibir el perdón de Dios. Bueno, cuando vino Jesucristo, vino a establecer un nuevo tiempo. Ahora todos recibimos perdón por medio del sacrificio y de la sangre de Jesucristo. Todo aquel que confesare el nombre de Jesucristo, todo aquel que declare que Jesucristo es el Señor, aquel que cree en el Señor, que hace la confesión de fe, comienza a vivir una vida de acorde a lo que nuestro Señor Jesucristo establece y la palabra de Dios establece y afirma acerca de Él, comienza a vivir una nueva vida y un nuevo tiempo. No hace falta que entre un sacerdote y ahora haga una expiación por nuestros pecados. Cada uno de nosotros puede ir delante del trono de la gracia de Dios y confesar cada uno sus pecados. Y el Señor, que es fiel y justo, perdona y limpia de todo pecado. Ahora bien, si seguimos leyendo unos versículos más adelante, hay algo tremendo que el Señor Jesucristo también declara, y es con lo que yo quiero que reflexionemos en esta oportunidad. Y Jesucristo les dijo, versículo 36, Lucas 5:36, le dijo también una parábola, le hace una ilustración Jesús diciendo: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y le dice en el versículo 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y en el final dice: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Hay una serie de estructuras, de normas y de reglamentos que tenían los fariseos. Más allá de los 10 mandamientos, más allá de la ley del Torá, los
fariseos habían establecido una serie de normas y de reglamentos añadidos a los 10 mandamientos que a veces ni ellos mismos podían cumplirlo. Jesucristo le dice, ustedes ponen reglas, ponen estructuras y añaden y enmiendan todo el tiempo reglamentos que ni ustedes mismos pueden cumplirlos y quieren hacer que los demás los puedan cumplir. En este caso, Jesucristo está teniendo una contienda acerca del ayuno. La excusa era el ayuno. Sabemos que a lo largo de la historia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, hay momentos en los que el pueblo de Dios fue convocado a ayunar. Sobre todo en el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas, tanto mayores como menores, encontramos que sacerdotes, reyes, aún profetas, tienen tiempos de ayunos, algunos en forma personal, con algún propósito, con algún objetivo específico, y algunos ayunos han sido corporativos o congregacionales, por decirlo de alguna manera. No está Jesucristo desbaratando el ayuno, porque Jesucristo más adelante, en otra oportunidad, también dice, esta generación, este género de espíritus no sale sino es con oración y ayuno. O sea que es importante ayunar y orar. Ahora, los judíos, los religiosos, los fariseos lo hacían con el fin de hacer vistos por los demás, de que vean que ellos tenían una actitud correcta ante la sociedad. Y de hecho que eran bastante reconocidos por la sociedad. Lo hacían para aparentar, no lo hacían porque buscaban realmente que Dios hiciera algo grande o extraordinario en sus vidas o en el pueblo de aquel entonces. Era simplemente para ser vistos. Lo hacían por apariencia, lo hacían en alguna manera para competir entre ellos mismos y aún entre los diferentes movimientos que había, porque estaban también los saduceos, había diferentes movimientos, estaban los celotes, había diferentes movimientos religiosos y también políticos y sociales en la época de Jesús. Y ellos siempre querían mostrarse. Y Jesucristo viene a desbaratar esa estructura que tenían los religiosos. A mí lo que me impacta es que dice que no puede ponerse un pedazo de tela nuevo sobre un remiendo viejo. Y no puede echarse vino nuevo en odres viejos. Jesucristo viene a hablar de algo nuevo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el Señor nos habla también, el apóstol Pablo habla que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A lo largo de la historia, nuestro Señor Jesucristo ha utilizado el Espíritu Santo, ha levantado a hombres y mujeres que han traído un despertar, un mover de Dios, lo que nosotros conocemos como avivamiento. A lo largo de la historia, la iglesia ha ido sufriendo diferentes procesos, ha pasado por diferentes etapas, diferentes circunstancias, diferentes momentos en los que Dios ha obrado. Y cada uno de esos momentos, de esos tiempos, de esos procesos, no han sido iguales. Muchas veces nosotros nos apichonamos, muchas veces nosotros nos acomodamos a las estructuras que nosotros mismos nos ponemos y pensamos que Dios va a obrar de una determinada manera si hacemos lo que nosotros sentimos que tenemos que hacer, no lo que el Espíritu Santo o lo que Dios nos manda a hacer. Muchas veces nosotros nos cerramos en nuestro círculo con nuestros hermanos más cercanos, con los que tenemos un tiempo de comunión, tal vez de oración, de compartir la palabra o de meditación, un círculo íntimo con los que tenemos un tiempo de adoración, y nos cerramos y nos ponemos nosotros como que, bueno, hay que hacerlo de esta manera. Y el Señor nos está hablando que Él no es estructurado y que no está encerrado a normas de hombres, ni a reglamentos de personas, ni de iglesias, ni de denominaciones. Está el Señor siempre dispuesto a hacer algo nuevo y algo diferente. En una oportunidad, y ahí va la esencia de esta reflexión que yo quiero hacer con ustedes, estuvimos orando con nuestro equipo de intercesión en la iglesia, estábamos orando, y siempre se da lugar para que haya hermanos, hermanas que puedan compartir, si tienen alguna reflexión, si tienen alguna meditación, si sienten de decir algo de parte de Dios, se le da oportunidad. Y el Señor nos estaba mostrando a varios de nosotros que Él quería derramar de su Espíritu, que viene el tiempo del Espíritu Santo, que viene el tiempo de un avivamiento. Las señales son claras. Si nos vamos a las Escrituras y comenzamos a leer tanto en el Antiguo Testamento las profecías, los anuncios que hay de los profetas y lo que podemos ver en el Nuevo Testamento de los apóstoles, los discípulos de Jesús, y leemos
las Escrituras y trazamos un hilo, vamos a darnos cuenta que estamos en los últimos tiempos y que hay una promesa que en estos últimos tiempos Dios va a derramar de su poder y va a derramar de su Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que no va a haber avivamiento si no hay antes arrepentimiento. Como les decía, Dios nos quiere usar a nosotros, quiere buscar en nosotros que haya esa sed, esa necesidad, que nosotros podamos entender que en una sana rebeldía podamos rebelarnos ante la situación que estamos atravesando. No solo en el mundo, no solo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, sino también en nuestras congregaciones. A veces estamos muy estructurados, muy ensimismados en nosotros mismos, muy encerrados en nosotros mismos y no le damos lugar al obrar del Espíritu Santo. Y el Señor nos está desafiando en este tiempo a que le demos lugar al Espíritu Santo. He aquí no puede echarse vino nuevo en odres viejos, porque cuando comienza a fermentar se revienta. En viejas estructuras no puede obrar nada nuevo. En viejos reglamentos no puede añadirse nada nuevo que Dios quiera hacer. Y como le decía, el Señor nos mostró que Él quería derramarse, que quería manifestarse, pero que no lo iba a hacer como nosotros estábamos pensando que Él lo iba a hacer, como en otras épocas lo hemos visto. Hemos visto nosotros en otro tiempo que el Señor ha obrado de infinitas formas. Tiene multiformas el Señor de obrar. Y no va a ser lo mismo que sucedió en los siglos anteriores o con la iglesia primitiva. No va a ser igual que en los 90, que en los 80, que en los 70. El Señor quiere obrar de una manera diferente. ¿Cuál es esa manera diferente? No lo sabemos. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que Él pueda obrar en nosotros y en nuestras congregaciones. El Señor nos dio esta palabra, que Él iba a derramar de su Espíritu en este tiempo, que iba a venir una visitación poderosa de parte de Dios, que iba a venir un avivamiento, tal vez el último avivamiento, como decimos nosotros que estamos esperando ese último avivamiento. Pero tenemos que entender que con las viejas estructuras no lo vamos a lograr. Si seguimos teniendo nosotros los mismos vicios de siempre, no va a suceder nada. Si al finalizar este tiempo de aislamiento que estamos teniendo, obligatorio a raíz de esta pandemia que está azotando el mundo, cuando salgamos de esto, cuando volvamos de la cuarentena, si seguimos manejándonos de la misma manera, nada va a pasar. Si nosotros no estamos tomando este tiempo para aprender y para entender lo que realmente Dios quiere hacer, nada va a suceder. Todo va a seguir siendo igual. Y seguiremos orando, y seguiremos quebrantando nuestro corazón, y seguiremos elevando nuestras voces, y pidiendo a Dios y suplicando, pero no va a pasar nada si nuestras actitudes no cambian. Si nuestras actitudes frente a los demás hermanos de la iglesia, frente a las personas, a los ciudadanos de nuestro barrio, de nuestro entorno, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, si nuestras actitudes frente a los demás no cambian, y ante nosotros mismos, y ante Dios, no cambian, va a ser muy difícil que pueda venir el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Yo quiero ser un instrumento de Dios en este tiempo. Seguramente usted también. Soy segurísimo que muchísimos de los que me están escuchando en esta hora quieren ser ese instrumento de parte de Dios. Pero tenemos que humillarnos y tenemos que tratar de buscar que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos traiga revelación, que nos traiga discernimiento y que nos ayude a limpiarnos, a transformarnos. Viejas estructuras no pueden ser el canal, no pueden ser la fuente, no pueden ser el recipiente para que lo nuevo del Señor venga sobre nuestras vidas. El Señor, como les dije, y ustedes muchos son conocedores de las Escrituras, conocedores de la historia de la iglesia y saben que el Señor ha obrado a lo largo de la historia de diferentes formas. ¿Por qué nosotros tenemos que creer que Dios va a obrar como en este tiempo como lo hizo en los 80 o en los 90? Tal vez Dios quiera hacerlo de otra manera. Y Dios nos quiere usar a nosotros. Lo quiere usar a usted, me quiere usar a mí, quiere usar a la iglesia de este último tiempo, de esta generación. Así que yo los desafío a que busquemos el mover genuino del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nos pongamos a buscar un mover sobrenatural de Dios, pero dejando de lado toda diferencia que podamos tener, dejando de lado todo nuestro egoísmo, dejando de lado toda nuestra vanagloria, nuestra altivez, dejando de lado la competencia, dejando de lado que si no soy yo el que está orando o no soy yo el que está predicando, nada va a pasar. Eso no es así.
El Señor puede usar a quien Él quiere. Aún las piedras hablarán, dice. Así que, estimados y estimadas, los invito a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, el pecado del yoísmo, ese pecado del individualismo que todos traemos porque somos seres humanos, y podamos confiadamente entrar al trono de la gracia de Dios, despojados de ese peso, y tratar de que el Señor nos renueve y nos llene una vez más de su presencia, y dejar que el Señor sea el que obre. Y si el Señor solamente nos lleva a nosotros a orar para que use a otro, y bueno, habremos cumplido la misión. Tal vez no sea usted, no sea yo, a quien Dios quiera usar visiblemente para traer esa transformación en el mundo. Tal vez sean a otros a quien Dios quiera usar. Tal vez nosotros simplemente tengamos que orar para que esas personas puedan aceptar el desafío. No sabemos quiénes son, pero el Señor sí quiere hacer algo extraordinario y debemos darle el lugar para que Él lo pueda hacer. Bendito Dios, eterno y poderoso, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Queremos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Queremos despojarnos de las estructuras que nosotros mismos hemos creado, Señor, de toda la religiosidad que nos ata y que nos impide que tu presencia, Señor, fluya en nuestra vida y en nuestro ser. En esta hora, Padre, dejamos rendidas nuestras vidas delante de tu presencia y pedimos que el poder y el fuego y la unción del Espíritu Santo nos limpie, nos santifique. Señor, quita toda contaminación de carne, de espíritu, Señor. Quita toda contaminación, Señor, que tengamos en nuestra vida, en nuestro ser. Queremos ser libres para cumplir tu voluntad. Y si no somos nosotros las personas que van a traer ese avivamiento que estamos esperando, Señor, oramos para que tú levantes a quienes tengas que levantar, Señor, para traer este último y grande avivamiento que creemos, Señor, vos querés derramar sobre las naciones. Ahora, Padre, oramos en este sentido, nos humillamos, nos arrepentimos, Señor, y entregamos todo nuestro orgullo, entregamos todas nuestras estructuras, todos nuestros vicios, Señor, que tenemos como cristianos, y nos sujetamos a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo nos abrace, nos consuele, nos conmueva y nos enseñe, Señor, y que también nos guíe en este tiempo en el que estamos viviendo. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque sabemos que tú estás haciendo una gran obra, Señor, no solo con nosotros y en nosotros, sino también en los demás. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Espero que le haya servido esta meditación. Espero que muchos de los que escuchen este mensaje no piensen que es un mensaje duro. Ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, Jesucristo da una enseñanza acerca de quién realmente era Él, que era necesario hacer para hallar salvación, que Él era el pan de vida y que había que comer del pan y beber de la sangre, y les pareció palabra dura a muchos y dejaron de seguirlo. En San Juan capítulo 6, versículo 60 dice que qué palabra dura esta, ¿quién podrá resistirla? Y muchos se alejaron y se fueron y dejaron a Jesús. Y Jesús miró a sus discípulos y les dijo, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y bueno, no se fueron, se quedaron ahí con Él. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Yo espero que esta palabra no la tome como que se las dije yo, tómela como que el Señor estuvo hablando. Porque el Señor habló a mi corazón primero y yo solamente les estoy transmitiendo y compartiendo lo que Dios puso en mi corazón. Despojémonos de los vicios, de las estructuras, de la religiosidad. Dejemos que Dios añada lo nuevo a nuestras vidas, a nuestras congregaciones. Que el Señor los bendiga. Nos estaremos viendo pronto en otra emisión similar a esta. Desde ya, como les decía al principio, pueden suscribirse, pueden enviar comentarios, pueden también mandar sus preguntas, si es que las tienen. Todo será muy bienvenido. Que el Señor los bendiga.